¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la música y los músicos. Hoy vamos a conversar con un artista de inmenso nivel que ha recorrido no sé cuántos países del mundo, que ha sido distinguida en distintos lugares, que además mantiene en alto las banderas de un arte histórico en nuestro país y en muchos países, que es el arte payadoril. Y estamos hablando nada menos que de Martita Swing. Existen hombres esclavos en un sistema perverso donde se paga el esfuerzo del trabajo con centavos. Basta ya de menoscabos, de miseria, de dolor. Condeno al explotador que sin piedad ni clemencia lo somete en la indigencia al pueblo trabajador. Marta, si hablamos del payador, hablamos de la historia nuestra. No solamente de la historia del arte, estamos hablando de la historia de vida, porque aparecía el payador y contaba la vida. Transmitía las vivencias, las llevaba a los distintos lugares para que se enteren todos en una época en que los medios de comunicación no eran como hoy. ¿Qué es el payador hoy? Creo que el payador es quien sintetiza en su canto los dolores del pueblo, la información que le llega la procesa y la convierte en poesía. A veces una poesía que en lugar de dulcificar produce un dolor amargo, porque todas las verdades a veces conducen a una realidad que nos molesta, nos duele, nos lastima. Y el payador sigue siendo intérprete de todo eso. Lo siento desde mi lugar y desde el lugar de aquellos que han tomado este canto como un puente entre los que no tienen voz y los que deben escuchar, y a veces no escuchan. Lo único que hace el payador es hablar un poco más fuerte, pararse arriba de un escenario y decir lo que sus hermanos que están debajo del escenario no pueden decir. Porque si lo hacen a través de alguna manifestación, a veces son tomados como rebeldes, se los reprime, se los persigue. Al payador todavía se lo respeta como la voz del pueblo. Algunos le temen. Claro. Es así. Marta, vos sabés que sos una figura inmensa, reconocida. No estoy diciendo nada que no sea sabido por todos, o por lo menos por los que quieren enterarse y saber. Ahora, llegar al nivel que vos llegás no es casual, no hay casualidades. La capacidad de observación, primero. El abrir el alma para sentir lo que siente la gente del pueblo, porque vos sos pueblo. Estudiar permanentemente, leer, ampliar conocimiento. Y después eso que yo no puedo explicar cómo hacen para hacer una décima de la manera que la hacen y con el nivel que lo hacen. No sé cómo se puede hacer. Es toda la vida eso. Yo creo que el payador en principio tiene que nacer, tiene que preocuparse. Esta es una profesión que debiera ser tomada con mucha responsabilidad. No se trata de aprender las formas estróficas, ni siquiera el orden de las rimas.
la diferencia entre una asonancia y un consonante, eso se puede aprender. Ahora, ¿qué le ponemos dentro a ese envase, digamos? Y el payador tiene que tener la responsabilidad de prepararse, de intentar no ofender con su ignorancia, de tratar de no ostentar un título sin merecerlo antes. Yo reniego mucho de esto en los últimos tiempos, en las redes sociales y demás, hay más de 200 y pico de payadores. Y uno le pregunta lo básico, no lo saben. Yo tuve la suerte, dentro de mi pobreza, de mi humildad, de haber podido estudiar. Y después que estudié me dieron un título, no antes. Y hoy en día pareciera que primero se muestra el título y después, si hay tiempo, se estudia. El ser humano va creciendo en el día a día. Cada uno conforma y es, como dijo alguien por ahí, artífice de su propio destino y de su propia vida. Yo creo que lo primero que hay que hacer una vez que uno descubre esta vocación es tener un andamiaje ideológico que lo sostenga. Y no me refiero a lo político, me refiero a lo ideológico. O sea, yo soy payadora, ¿y a qué le voy a cantar? ¿Cuál es el motivo de mi canto? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia quién me dirijo? No se puede ser un día una cosa, otro día otra, tomar esto a la ligera. Creo que el payador debe luchar por ganar espacios dentro del ámbito en el que se está desarrollando y no circunscribirse simplemente a ocupar un cuarto o quinto lugar en algunos espectáculos, porque hay mucho para decir. Y esa gente que nos va a escuchar necesita de ese mensaje. Es mi idea, no creo ser una luminaria. Cumplí 50 años en esta profesión y tal vez el único mérito mío haya sido no apartarme de la huella. Haber intentado dentro de mis posibilidades no defraudar a quienes creyeron en mí. Yo desde muy chica iba a la casa de Martín Castro y lo miraba y trataba de grabarme cada arruga de su frente, cada palabra que él emitía, porque sabía que se iba a ir pronto de la vida, era muy anciano ya. Escuché a Carlos Molina con una devoción enorme desde mi lugar de alumna siempre. Admiré a Luis Acosta García. Tuve la suerte de estar rodeada siempre de gente mucho más inteligente que yo. Y eso me permitió hacer lo que uno tiene que hacer, callarse la boca y escuchar. Es cierto, algo que no es común en los tiempos que corren, ¿no? Callarse la boca y escuchar para aprender. Yo creo que hoy la situación de los payadores, como de tantas otras cosas, es difícil. No entiendo que sea ignorada en ocasiones y en otras no, pero sí echadas a menos. Cuando tendrían que ser figuras centrales, aparecen allá chiquito, payador tal, ¿no? Y le dan un ratito como para cumplir con la tradición y basta. Es malo eso. Es malo que no entiendan los que organizan y es malo que no entienda la gente. Alguien llevó a la gente a que piense así. Sí, eso es terrible. Yo creo que hay provincias en donde es imposible hacer un encuentro de payadores, porque la gente se la acostumbró a identificar la imagen del payador con una sola actividad, de la que no reniego, porque jamás podría renegar de lo que no sé hacer. Como decía Alejandro Gil, lo que a mí me falta ahí en otros abunda y sobra, instintivamente cobra proyecciones para mí, pues desde niña adquirí el don de magnificar, o mejor dicho, exaltar todo lo que a mí me falta. Solo lo indigno no exalta mi facultad de admirar. Por lo tanto, mi respeto hacia todos los compañeros que florean en la jineteada. Algún trasnochado por ahí le ha tocado decir,
he escuchado decir, no, Marta está en contra de los que florean en la jineteada. Yo no estoy en contra de los que florean en la jineteada, estoy en contra de los organizadores que más allá del floreo de la jineteada no le den al payador aquel espacio de 5 o 10 minutos entre una rueda y otra en donde el payador podía subir y hacer lo suyo. Y en los grandes festivales, lo que vos decís, está esa ausencia. Yo no puedo creer, y agradezco a Cosquín que hace 3, 4 años estuvimos con Sureras y fuimos bien recibidas, pero que en 9 noches coscoínas no haya 6 minutos para los payadores, en 9 noches, porque considero que el payador fue el padre, por algo lo nombraban por ahí, el payador patrón del canto, pero no patrón desde el mandato, sino la primitiva voz de la tierra fue la voz del payador. Y oh casualidad que en todos los lugares del mundo existe la improvisación. Eso lo quiero recalcar porque es muy importante que se sepa. No existe un solo lugar en la tierra donde no se haya improvisado, porque la palabra fue anterior a la escritura y porque el hombre necesitó manifestarse. Por lo tanto, negar a un público la presencia del payador en los grandes festivales me parece simple y llanamente una aberración, una omisión imperdonable. Allá en la costa entrerriana cuenta una vieja leyenda, supo vivir una prienda servicial y campechana, joven y bella paisana, dueña de una voz sonora, sol que al despuntar la aurora alumbró los campos grandes, era Ruperta Fernández, curandera y payadora. Creo que hemos retrocedido culturalmente de una manera triste, penosa. No sé en cuántos años, pero yo creo que desde que yo me acuerdo, y me acuerdo desde hace mucho, hay que luchar. La lucha no para, pero parecería que vamos perdiendo la batalla, aunque hay que seguir dando la lucha, aunque sea despareja, como decía mi amigo el zurdo Martínez. Ahora, ¿cómo revertimos esto? Porque si a los que tienen la posibilidad de decidir no les interesa, o sea, les interesa justamente lo contrario, es difícil. Sí, yo creo que esto se debe revertir desde las políticas culturales, desde los lugares en donde saben, en otros los que están no son y los que son no están, como pasa en todos los órdenes de la vida, pero debe implementarse, por ejemplo, el estudio del payador en las escuelas, desde la primaria. A mí me duele mucho que hoy en día un niño sepa lo que es un rapero y no sepa lo que es un payador, con todo el respeto que me merecen los raperos, pero convengamos que es una manifestación que viene desde otras tierras y que está dando sus primeros pasos acá. Por lo tanto, no me corresponde a mí juzgarlo. Pero digo, sinceramente, yo después de 50 años de estar golpeando en el mismo yunque, me retiro agradecida, estoy en el tramo final de mi vida como payadora, porque, bueno, vienen nuevas generaciones y a veces siento un dolor enorme de no poderle dejar a los más jóvenes más espacios, porque no los hay y no se pueden inventar. Nunca trabajé de mendigo en cuanto al arte se refiere. No me ha dado vergüenza pedir pan cuando tuve hambre. ¿Se entiende lo que quiero decir? Absolutamente, claro. Pero yo no voy a trabajar de mendigo los últimos años de mi vida golpeando en puertas que permanecen clausuradas. Acá el tirón de orejas es para los que tienen la cultura en sus manos en cuanto a los lugares que ocupan. En Entre Ríos hay una sola Liliana Salvat, por ejemplo. Quiero que me traigan otra payadora entrerriana y que me la muestren. Quiero que me presenten a otra mujer que haya permanecido en un camino con la coherencia y la inteligencia de Liliana Salvat y que hoy solamente y casi en forma exclusiva deba realizar su trabajo en un solo ámbito, siendo que Liliana es una piedra preciosa que tiene Entre Ríos
y debiera sentirse orgullosa la cultura entrerriana de mostrar a Liliana Salvat. Estoy en su casa y estoy frente a ti, que sos su amigo, y a veces hablar de las personas que uno quiere se hace un tanto difícil. Pero tomo a Liliana como ejemplo porque creo que debemos volver a las raíces. Decía Suma Paz que el árbol sin la tierra está perdido y nadie se ha dado cuenta todavía. Le pido a Entre Ríos no olvidar a Delio Paniza, le pido a Entre Ríos no olvidar a Adolfo Coso, le pido a Entre Ríos no olvidar a Martiniano Leguizamón, ni a Marcelino Román. Debemos asirnos de esos nombres para poder avanzar hacia el futuro, en este presente que prácticamente los ignora. Lamentablemente tenés razón. Qué lástima. Y digo lamentablemente. Qué lástima que sí, tenés razón. es así. Lamentablemente tenés razón. ¿Cuánta gente hay que no conoce el nombre de Liliana Salvat? ¿Cuántos hay que conocen el nombre pero nunca la escucharon? Ir al Uruguay, que la aplaudan como veo que la aplauden, por un lado me alegra muchísimo y por otro lado digo, ¿por qué no la aplaudimos nosotros en nuestra provincia? Es terrible. Pero indudablemente lo que vos decís es cierto. Alguno tiene el mango de la sartén, pero en esa sartén lo que pone son fritangas. Y el pueblo necesita algo más, merece algo más, lo dijo Atahualpa. Démosle al pueblo lo que merece. Bueno, y eso es lo que hace vos, lo que hace Liliana. Y es lo que hay, por lo que luchan ustedes y todos nosotros. Bueno, ojalá algún día cambie. Soy escéptico. Yo sé, Liliana Salvat, que en este tiempo iracundo existe un mal en el mundo que se llama soledad. Yo que vivo en la ciudad donde a veces desespero por encontrar un lucero que me devuelva la calma cuando en la cárcel de mi alma hay un dolor prisionero. Pero te voy a preguntar otra cosa que me enteraste hace poco, yo no se lo sabía. Y así le contamos a los amigos que nos acompañan. ¿Vos tenés sangre entrerriana? Sí, claro. Mi padre nació en Maciá, departamento de Rosario Tala, y en nombre de esa entrerrianía es que estoy hablando, ¿no? Aparte estoy al lado de un amigo tuyo y de tu esposa, que es el payador José Curbelo, que te manda un abrazo enorme, 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 que te admira y que te quiere, y que también dio sus primeros pasos también en la tierra entrerriana, por supuesto arrancó en el Uruguay, y siempre hablamos de ese tema. Y yo te miraba y me miraba interiormente, y entre los dos había como una sonrisa de complicidad. ¿Y sabés qué es esa complicidad? Que los viejos estamos en la edad de la impunidad. Entonces decimos todo lo que nos callamos cuando éramos jóvenes. Aguántennos a los viejos. Después de esto creo que no podemos agregar más nada. Algo más. Tenés sangre entrerriana. Vos naciste en Avellaneda. En Avellaneda, ¿no? En Avellaneda, sí. Primero, ¿por qué elegiste ser payadora si podrías haber elegido otra cosa? Sí, podría haber sido médica, por ejemplo, que me faltaron 2 años. Hice estudios en licenciatura y letras también, porque encontré que esa era mi vocación, descubrí cuando tenía 9 años. Y el payador atrapó mi vida, el arte de la payada, mi admiración hacia los grandes que escuché. Y porque sentí que de esa manera podía decir lo que yo pensaba y no cantar lo que otros escribían.
mi canto, mi humilde canto, nace de mí. No sé si sirve o si no sirve, pero es mío. Es como los hijos, ¿viste? Yo tengo 3 hijos y 3 nietos. No sé si son los más lindos del mundo, pero son míos y los amo. Y creo que el amar nos da un derecho de pertenencia. Yo amo esta tierra, por lo tanto Entre Ríos es mío. Yo amo este arte, por lo tanto este arte es mío y lo voy a defender hasta que muera. Porque con este arte pude llevar el pan a la mesa de mis hijos. Con este arte pude salir a ganar para que mis hijos pudieran lograr su meta en cuanto al estudio y demás. Después lo demás fue mérito de ellas, que son súper inteligentes. Mi hijo, gran recitador de los versos de los poetas uruguayos, enamorado de Wenceslao, de Raúl Montañés. Y digo, ser payador es vivir de una determinada forma las 24 horas del día e intentar, como dice la palabra de Dios, que nos conozcan por nuestros frutos. Yo reniego mucho de las personas que suben a vender sobre un escenario lo que no son. Yo intenté ser lo más parecido a lo que soy y a lo que digo que soy en los actos de mi vida, en cada momento. Me ha llevado y me lleva mucho tiempo y me da mucha satisfacción el trabajo solidario en los comedores, juntando ropa, juntando comida, asistiendo a los enfermos, dando clases inclusive en colegios de Mar del Plata, en donde en lugar de pagarme la clase me traen zapatillas y entonces yo esas zapatillas después las distribuyo entre los chicos míos de los comedores. Eso es para mí ser payador, adoptar una forma de vida y vivirlo arriba y debajo del escenario. Muchas gracias, Marta. Los quiero, arriba Entre Ríos, y no me abandonen a Liliana. Marta Swin. Es una forma de vivir, como ella dijo, claro. No es tan común hacer coincidir lo que se piensa con lo que se dice y con lo que se hace. Eso sería lo lógico para vivir mejor, para que todo sea mejor. Y ella lo logra. Tiene un costo, nada es gratis, tiene un costo mantenerse en eso. Claro que sí, tiene un costo. Pero nos sigue enseñando cosas y es importante por eso, más allá de los 50 años que tiene como payadora, que no es una casualidad. 50 años de aplausos, 50 años de reconocimientos, distinciones, premios, etc. Pero lo importante es que piensa de una manera, obra de esa manera, vive de esa manera, canta de esa manera y nos va enseñando que hay un camino que hay que seguir recorriendo y es ese, el de la ética, el de la humildad, que no es el de la pobreza, no se confunda, no se confunda. Hay gente humilde que tiene mucho y hay gente pobre que no es humilde, no se confunda. Es bueno poder charlar con Marta como es bueno poder charlar con Liliana y con tantas otras personalidades de nuestro arte, que no deben ser dejadas de lado, que no tendrían que ser dejadas de lado. Y aquí hacemos el mismo llamado de tantas veces a los que toman las decisiones, a los que toman las decisiones de la cultura nuestra, esos que dicen defender nuestra cultura, defender nuestra identidad, defender nuestras raíces. Bueno, que lo lleven a la práctica. Habemos muchos, como el caso de Marta, que van a ayudar en esa tarea, porque lo están haciendo ahora. Falta que los de arriba también lo hagan, se den cuenta que eso sería lo mejor para la gente, para el pueblo, para el país. Sería lo mejor. Hay que hacerlo alguna vez.
Después hablan de la tradición. Ese es otro tema. El viejo Rosendo Luna, viendo su etapa cumplida, decidió vivir la vida disfrutando su fortuna. No hallaron forma ninguna de hacerlo reflexionar. Cansado de trabajar, el día que cumplió 70, dijo: pongo todo en venta, ¿cuánto más puedo durar? Y allí lanzó un desafío diciendo: solo me basto y a la plata me la gasto, porque lo que es mío, sin oír el vocerío de sus hijos que a la par no se podían resignar que la herencia les gastara, y él les gritaba en la cara: ¿cuánto más puedo durar? Y alpargata a la capital viajó, y allá un piso se compró con vista al Río de la Plata. Como había llegado a pata, se fue a una agencia a buscar un auto para pasear, con vidrios polarizados, diciéndole a los empleados: ¿cuánto más puedo durar? Eso sí, llevó el recao de sus tiempos de jinete, y arriba de un caballete lo tenía acomodado. A veces entusiasmado en él se solía montar, y a la gente del lugar que de abajo lo veía, desde el balcón le decía: ¿cuánto más puedo durar? Los años los fue pasando en lujos y en festichola, tiró tanto de las piolas que seco se fue quedando. Casi a los 90, cuando no había más para gastar, contento llegó a pensar que la pobreza no mata. Viejo sin campo y sin plata, ¿cuánto más podía durar? Y en un ranchito vivió hasta el final de su vida, pues la familia ofendida sin herencia lo ignoró. Su ejemplo a mí me sirvió, y a usted lo vengo a invitar. Anímese a desafiar el temporal aunque moje, y haga lo que se le antoje. ¿Cuánto más puede durar?